En las profundidades del sistema Z de Oran, donde las estrellas ardían frías y tenues, un descubrimiento diferente a cualquier otro, un aroma ondula en los confines del Consejo Galáctico. La nave fue encontrada en una sección inexplorada del espacio, un silencioso coloso de metal y misterio que parecía inactivo durante milenios. Su superficie oscura y brillante reflejaba la luz de una estrella moribunda. Su estructura era colosal y alienígena, empequeñeciendo incluso a las naves de guerra más grandes de las flotas del Consejo. Las naves de patrulla de la coalición Terán habían sido las primeras en tropezar con ella, captando su débil firma de energía. Como un susurro entre el caos del espacio. Al principio pensaron que eran escombros, una reliquia abandonada, pero cuanto más se acercaban, más fallaban sus sensores, como si la misma presencia de la nave interrumpiera la tecnología a su alrededor. Los escáneres se volvieron inútiles. Las comunicaciones se atascaron. El equipo de patrulla de la coalición no pudo hacer mucho más que mirar con asombro cómo la sombra de la estructura se tragaba la luz a su alrededor. El ave se extendió rápidamente. A través de las redes interestelares, los gobiernos, las corporaciones y los señores de la guerra dirigieron su mirada hacia esta anomalía. Todas las especies avanzadas de la galaxia tenían leyendas de los arquitectos. Seres que hace eones crearon maravillas más allá de la comprensión antes de desaparecer de la existencia. Se creía que habían sembrado la galaxia con reliquias de tecnología mucho más avanzadas de lo que las civilizaciones modernas pudieran imaginar. Dejando atrás laberintos, armas y máquinas de un poder inimaginable. Si esta nave les pertenecía, podría remodelar el equilibrio del universo. Quien la reclamara tendría una ventaja imparable. El Consejo Galáctico no perdió tiempo en enviar un equipo de élite de diplomáticos, científicos y líderes militares para investigar. Su esperanza era descubrir los secretos de la nave y evitar que una sola facción la reclamara. Sin embargo, en lo profundo de sus filas, el miedo hervía. La nave silenciosa e inmóvil irradiaba una presencia que inquietaba incluso a los más valientes entre ellos. La nave espacial no se parecía a nada visto antes de que flotara. Sin propulsión ni ataduras, su agujero era liso y sin costuras, como si hubiera sido forjado de un solo golpe perfecto. Su tamaño desafiaba la lógica. Casi del largo de una luna pequeña. Sus curvas y bordes se mezclaban en una arquitectura que parecía orgánica y alienígena. No se veían armas ni ventanas ni insignias que marcaran su superficie. Parecía no pertenecer al tiempo mismo. Sin la descomposición ni el desgaste. Se seleccionó un equipo de abordaje entre los representantes más hábiles de las principales especies de la galaxia, guerreros teranos, ingenieros zartanos y científicos tanos. Sus naves atracaron junto al gigante silencioso, conectándose como parásitos a su casco oscuro. Las esclusas de aire crujieron cuando forzaron la apertura de una entrada que reveló un interior de características infinitas. Los corredores dentro de la nave eran más oscuros que el vacío mismo. Las luces de los cascos y los drones luchaban por penetrar en la penumbra como si las paredes absorbieran la iluminación. Los equipos avanzaron con cautela. Sus voces apenas se escuchaban. Susurros sobre los calories. Los pasillos de la nave parecían infinitos, girando y dando vueltas sin una lógica discernible. Sus superficies eran extrañas al tacto, cálidas como la piel y desconcertantemente suaves. Todos los escáneres y herramientas que se trajeron a bordo fallaron en minutos. La nave resistió la intrusión como si supiera que estaba siendo invadida. Durante los siguientes 3 días, el equipo inicial envió informes esporádicos, cada uno más desconcertante que el anterior. No hay controles, ni motores, ni habitaciones. Un guerrero bronceado había dicho que es un laberinto. Está vivo. Otro informó que el corredor se está moviendo detrás de ellos mientras caminaban, desorientando incluso a los navegantes más experimentados. Las comunicaciones se debilitaron y luego se perdió todo contacto. Los equipos de rescate lo siguieron, pero ambos desaparecieron en la nave, tragados por su inmensidad silenciosa e inquebrantable. El pánico se extendió por el Consejo. Las facciones discutieron acusándose entre sí de sabotear la misión para reclamar sus propios derechos. Las armadas flotaban en el borde del sistema Z Oran, preparadas para el conflicto. Cada especie creía que la nave era la clave para el dominio, pero ninguna podía desbloquearla. La coalición Terán intentó la fuerza bruta, desplegando taladros de fusión para perforar el casco, pero el material de la nave era indestructible. Los zartianos enviaron a sus mentes más brillantes para descifrar las lecturas de energía de la nave, pero no encontraron nada, ningún reactor, ninguna fuente de energía.
Desafía toda explicación. El consejo estaba perdido. Una reliquia de tal poder era inalcanzable, no respondía. Una guerra por nada parecía inminente. Entonces, en medio del caos, llegó Evan Cole, un técnico humano de bajo rango de las colonias exteriores. Evan fue uno de los últimos en llegar al sitio. No era un soldado ni un científico, sino un mecánico experto en reparar sistemas rotos en cargueros y plataformas mineras. El papel de la humanidad en el orden galáctico era pequeño. Su tecnología era primitiva en comparación con la especie antigua. Los humanos eran tolerados, pero rara vez respetados. Evan había sido enviado como parte de una delegación humana y, como una idea de último momento, para apaciguar a los miembros más pequeños del Consejo. Durante días, observó cómo los expertos no lograban descifrar los códigos de la nave. LIIE's Vagabundo. Saliendo de la estación base hacia el vacío para nunca regresar como muchos otros, Evan sintió que las naves emitían un zumbido silencioso justo al borde de la audición, una sensación de ser observado incluso cuando estaba solo una noche mientras reparaba el propulsor dañado de un transbordador en la estación base. Evan escuchó a un grupo de ingenieros zartianos discutiendo. Sobre la nave se está burlando de nosotros, uno gruñó, tiene un propósito y no cree que seamos dignos. Las palabras se quedaron. Mientras miraba por la ventana de observación la enorme nave que se avecinaba como un dios oscuro, ¿por qué nadie había preguntado lo obvio? ¿Y si la nave no estaba destinada para ellos? ¿Y si estaba esperando algo más? 2 días después se emitió una nueva orden del Consejo. A los humanos considerados irrelevantes para la crisis se les concedió autorización para explorar partes de la nave para la posteridad mientras el Consejo se concentraba en sus propios esfuerzos. Fue tanto un insulto como un acto de desesperación. Se habían rendido cuando el equipo de Evans recibió sus órdenes. Nadie protestó. ¿Cuál es el daño? Murmuró. Dejó que los humanos hurgaran y así con un equipo mínimo y poca fanfarria Evan entró en la nave. Adentro era como caminar por el interior de un pulmón gigante. El aire era espeso y quieto, la temperatura extrañamente neutral. Los pasos de Evans resonaron por pasillos que parecían plegarse interminablemente uno en otro. Habló en voz baja para sí mismo para aliviarla atención, pasando sus manos por las paredes lisas. Bueno, dijo en voz alta, al menos estás limpio. Durante horas vagó sin dirección, marcando su camino con pequeñas herramientas que dejó en las intersecciones. Su linterna parpadeó, sus cal silbaron con estática y luego en lo profundo de la nave algo cambió. El zumbido que había sentido desde que llegó se hizo más fuerte, vibrando a través de su pecho como un latido del corazón. Frente al pasillo se iluminó débilmente una delgada línea de luz que se extendía a lo largo de las paredes y el techo. Evan congeló su respiración al captar la luz, respondió a su movimiento. Siguiéndolo dio un paso hacia adelante, el brillo se intensificó. Otro paso, el aire se sintió eléctrico, vivo. Lentamente se acercó a un cámara enorme diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes se inclinaban hacia arriba en la oscuridad, el techo tan alto que parecía un cielo nocturno. En el centro había un pedestal oscuro y simple, su superficie brillaba débilmente. Evan vaciló sus instintos. Gritó para irse, para dar la vuelta, pero algo lo atrajo. Una voz al borde del pensamiento. Dio un paso adelante. Cruzando el umbral hacia la cámara, el zumbido se convirtió en un coro como si la nave en sí estuviera hablando. Evan extendió su mano temblorosa y la colocó en el pedestal. Por un momento hubo silencio, luego la nave rugió a la vida. La luz explotó hacia afuera, líneas de energía corriendo por las paredes a través de los pisos y en los pasillos más allá de la nave. Se estremeció cuando los sistemas se activaron en una cascada de sonido y brillantez. Evan se tambaleó hacia atrás protegiéndose los ojos. El suelo debajo de él vibraba como el ritmo de un tambor masivo. Su auricular crujió controlado. A Cole, ¿qué hiciste? La nave está activa. Es. La voz se cortó como una oleada de energía. Ondularon a través del sistema estelar en el espacio las flotas del Consejo Galáctico. Observaron con asombro cómo el gigante oscuro comenzó a brillar. Su superficie brillaba como luz líquida. Un pulso masivo emanó de su núcleo, extendiéndose hacia el vacío como un faro a través de la galaxia. Los sensores sonaron alarmas. La nave del arquitecto se había despertado y Evan Cole estaba en su centro, el único que había aceptado. El zumbido no se detuvo, recorrió las paredes de la nave como un pulso vivo, vibrando el aire mismo en los pulmones de Evan. Cada paso que daba resonaba no solo en sonido, sino en sensación, como si la nave misma lo estuviera observando, escuchando. Respondiendo. Ya no era una reliquia latente, esta colosal nave antigua se había despertado y Evan Cole estaba en el corazón de ella. El pedestal, todavía brillando débilmente bajo su toque, parecía temblar de anticipación. Retiró su mano lentamente, los dedos hormiguearon y por un breve momento la luz se atenuó como si estuviera decepcionada, luego surgió de nuevo.
Más brillante, más fuertes y líneas de energía corrieron hacia afuera a través de la cámara como ríos de luz estelar. Evan miró con asombro cómo las paredes se transformaban ante sus ojos. Donde antes habían sido suaves y sin rasgos distintivos, ahora florecían con patrones intrincados, símbolos que se retorcían y reorganizaban como si buscaran algún significado. No podía entenderlos, pero se sentían familiares, como si susurraran en un idioma que su mente reconocía pero aún no podía traducir. Tragó saliva con fuerza, su voz temblaba mientras susurraba: ¿Qué eres? La nave por supuesto no dio una respuesta verbal, pero el zumbido se hizo más fuerte, casi afectuoso, como si hubiera estado esperando eones por esa pregunta. En la estación base orbitando la nave el caos estalló, las cubiertas de comando resonaron con alertas mientras flotas de sensores se volvían locas, abrumadas por el despertar de la nave. La energía que emitía ahora se extendía a través de sistemas de alguna manera imposiblemente perturbadoras, comunicaciones hasta los cúmulos estelares vecinos. Pantallas parpadeaban, informes P. Los oficiales se apresuraron a entrar y gritaron entre sí en una confusión desesperada. Los representantes del Consejo se reunieron en sus cámaras, con los rostros pálidos, mirando las transmisiones en vivo de la nave, que ahora brillaba como una segunda estrella. ¿Quién la activó? El diplomático Atiano rugió. Las mandíbulas chasquearon agitadas. ¿Cómo está pasando esto? Un técnico temblando sacó una imagen granulada de dentro de la nave. Evan Cole estaba de pie en la cámara, su mano en el pedestal. Un humano. El técnico susurró y la habitación quedó en silencio. La comprensión se extendió como un reguero de pólvora. La humanidad, la menos avanzada de las razas reconocidas del Consejo, a menudo ridiculizada por su imprudencia y tecnología primitiva, había tenido éxito donde las mentes más grandes de los guerreros habían fallado. Un mecánico, nada menos que alguien considerado indigno de unirse incluso a las misiones de élite. El Consejo se dividió en facciones que gritaban casi de inmediato. La coalición terana pidió la remoción inmediata de Evans de la nave. La delegación ceriana acusó a la humanidad de manipular algo más allá de su comprensión. Los Pans, siempre cautelosos, exigieron que se sellara la nave y... Abandonado, pero un hecho permanecía indiscutible: Evan Cole había hecho algo que ninguno de ellos podía y la nave había respondido dentro de la nave. Evan no sintió nada de este caos. El zumbido se hizo más suave, más constante, casi como un latido del corazón. Se giró dando pasos lentos hacia el borde de la cámara, su linterna ahora innecesaria, mientras las paredes mismas emitían un tenue resplandor plateado. Formas que no había notado antes se revelaron, sus bordes pulsando suavemente como si lo invitaran a profundizar. Vacilante. Eligió uno y atravesó el corredor. Era diferente al laberinto oscuro sin rasgos distintivos que los otros equipos habían reportado aquí. Las paredes brillaban con patrones cambiantes, fluyendo como metal líquido mientras pasaba. Pasó su mano por la superficie esperando resistencia, pero era suave, cálida. Incluso el zumbido lo siguió. Más claro ahora, resonando en su pecho como música. ¿Qué quieres de mí?, murmuró en voz baja de nuevo. No hubo respuesta, pero las luces brillaron ligeramente, guiándolo hacia adelante. Por lo que parecieron horas caminó. El tiempo perdió su... Es decir, dentro de la nave no había forma de saber la distancia o la dirección. Los pasillos se curvaban de manera imposible, desafiando cualquier mapa o lógica, pero Evan no se sentía perdido, se sentía guiado. Finalmente emergió en otra cámara. Esta era enorme, más allá de la comprensión. El techo desapareció en las sombras. En lo alto y en el centro había una enorme esfera de material cristalino suspendida en el aire. Su superficie se arremolinaba con luces. Evan contuvo el aliento. Era hermoso. La esfera pulsó y de repente, la mente de Evan explotó con visiones. Llegaron en destellos demasiado rápidos para comprender. Como 1000 pensamientos comprimidos en segundos, planetas destrozados por la guerra, estrellas encendidas y moribundas, ciudades de belleza imposible, ahora ruinas consumidas por el tiempo y... luego rostros, seres diferentes a todo lo que jamás había imaginado, altos y luminosos. Sus cuerpos ondulaban como luz líquida, ojos que ardían con sabiduría y dolor. Los arquitectos Evan se tambaleó hacia atrás agarrándose la cabeza mientras las visiones lo abrumaban. Detente, jadeó y así desaparecieron. Se dejó caer al suelo. Sus rodillas jadeaban. Su corazón se aceleraba. La luz de las esferas se atenuó suavizándose como si fuera una disculpa. Evan miró hacia arriba. El sudor corría por su rostro. Tú me estás mostrando algo, dijo en voz alta, que te pasó lentamente. Las imágenes regresaron más lentas, esta vez más claras. Los arquitectos una vez gobernaron la galaxia difundiendo su tecnología a través de las estrellas, pero habían caído no ante un enemigo, sino ante ellos mismos. Su poder los había consumido, sus creaciones volviéndose
Contra ellos, a medida que su codicia y arrogancia crecían sin control, la nave en la que Evan ahora estaba parado había sido su legado final. The Sentinel, diseñado no como un arma, sino como una prueba, había esperado eones por alguien digno de reclamarlo y de alguna manera imposible, lo había elegido a él. Evan se puso tembloroso, su mente dando vueltas, porque yo susurró. El miedo pulsó una vez enviando un zumbido suave y calmante, pero no dio respuesta. Evans había girado. Él no era un técnico de nadie, esta no era su lucha, su Discovery. Sin embargo, la nave había despertado para él y ahora los ojos del Galaxy estaría sobre él. Un repentino crujido en su auricular rompió el silencio. Evan, ¿puedes oírme, Evan? ¿Qué está pasando ahí? Era el comandante Barn, el líder de la delegación humana. Su voz estaba llena de pánico. El consejo sabe que lo activaste. Están exigiendo respuestas. Evan, ¿qué hiciste? No hice nada, Evan respondió. Su voz caballo se despertó. Solo hubo una pausa. Evan, escúchame, VN dijo firmemente. Están enviando equipos para extraerte. Creen que eres una amenaza. Tienes que salir de ahí ahora. El estómago de Evan se hundió. Vienen, pero no he hecho nada malo. No les importa mucho. Espetó. Esa nave vale más que flotas enteras. Cada facción quiere el control y te matarán si creen que te interpones en su camino. La línea quedó en silencio mientras Evan se volvía hacia la entrada de la cámara. Su corazón latía con fuerza. Afuera las flotas se estaban movilizando, naves de guerra posicionándose alrededor. La nave como buitres dando vueltas alrededor de su presa. Dentro de la nave el zumbido cambió, haciéndose más profundo, más enojado, como si sintiera la violencia inminente. Las luces alrededor Evan se oscurecieron. Y el corredor que tenía por delante pulsó una luz roja de advertencia. ¿Qué está pasando?, susurró cuando la nave supo que había despertado para elegir a su mayordomo, y ahora la galaxia venía a tomarlo por la fuerza. Evan corrió los pasillos borrosos a su lado girando de formas imposibles, pero la nave lo vio. Luces parpadeando como linternas a lo largo de su camino. Detrás de él sintió las vibraciones de los grupos de abordaje, abriéndose paso a la fuerza. Voces alienígenas resonaron en la distancia, órdenes gritadas en idiomas que no podía entender. El consejo no iba a esperar respuestas. Evan se dio cuenta con una creciente sensación de pavor de que esto no se trataba solo de la nave. Se trataba de lo que la nave representaba: poder, conocimiento, control, y ahora lo había elegido a él, el ser que ninguna facción podría haber predicho. Llegó a la cámara donde todo había comenzado. El pedestal, todavía brillando débilmente. Evan hizo una pausa respirando con dificultad y colocó su mano de nuevo en su superficie. Ayúdame, susurró. La nave se estremeció en respuesta, y un estruendo bajo llenó el aire muy por encima, en lo profundo del casco de la nave. Algo masivo comenzó a moverse. Los motores en silencio durante milenios rugieron a la vida. Afuera las flotas observaron con horror cómo la nave comenzó a elevarse, liberándose de las abrazaderas de acoplamiento de la estación con un sonido como montañas partiéndose. Las luces explotaron en su superficie y la energía que había pulsado hacia afuera ahora se centró hacia adentro, fluyendo hacia un solo punto. La nave ya no estaba inactiva, estaba despertada y se iba. La nave se liberó de sus amarres con un sonido que pareció sacudir el vacío mismo. Desde el exterior flotas de buques de guerra flotaban en una formación silenciosa e inquieta. Sus armas apuntaban hacia él colosal Behemoth, que una vez había estado inactivo. Las luces corrían a lo largo de su agujero, un patrón de energía cambiando como olas en un océano oscuro. Los brazos de acoplamiento y las abrazaderas que lo habían sujetado se rompieron en escombros, despedazados como por una fuerza invisible. Las alarmas sonaron en cada nave que lo rodeaba. Su sistema luchaba por comprender Pend. la oleada de poder que emanaba de la antigua nave espacial. La firma de energía no se parecía a nada registrado. Una onda que se extendía por el espectro electromagnético sacudió los escudos e interrumpió los sensores en todo el sector dentro de la nave. Evan Cole se aferró al pedestal mientras la cámara temblaba. Un estruendo bajo llenó el aire. Un sonido tan profundo que parecía resonar desde los huesos de la nave misma. Podía sentir el inmenso despertar de la fuerza a su alrededor. La vibración resonaba a través de los pisos, a través de sus botas, hasta su propio pecho. La nave estaba viva de una manera en que ninguna nave debería haberlo estado. Su pulso coincidía con el latido de su corazón, ahora rítmico y estable. El pedestal debajo de su mano se calentó, casi reconfortante, como para asegurarle que este no era su fin, aunque el caos afuera gritaba lo contrario desde su auricular. La voz del comandante. Bien, crepitó con estática. Evan, ¿qué está pasando? La nave se está moviendo. Estamos detectando picos de energía enormes. Las flotas del Consejo se están movilizando. Evan, sal de ahí antes de que abran fuego. No puedo. Evan gritó por encima del ruido. Su voz es áspera. No creo
Que me deje ir. Miró alrededor de la cámara, viendo los rayos de luz que salían de las paredes. Fusionándose en símbolos que brillaban cada vez más, no era caos, era propósito. La nave se estaba preparando para algo, y Evan estaba en el centro. Afuera las flotas estallaron en desorden. Los canales de comunicación se desbordaron con órdenes conflictivas, mientras los comandantes luchaban por decidir si entablar combate. Con un almirante bronceado, su voz retumbando con autoridad, transmitida a todas las naves: la nave está activa. Todas las naves de guerra mantengan formación, no disparen. Pero su orden fue ahogada por un coro de pánico. Las facciones más pequeñas se enfrentan. Los comandantes y las milicias independientes ignoraron el llamado a la moderación. Los misiles atravesaron en la negrura del espacio. Apuntaba a la antigua nave espacial como luciérnagas furiosas. Las torretas iluminaban el vacío con rayas de plasma, ráfagas de energía. Dirigiéndose hacia su objetivo, la superficie de la nave se onduló en respuesta, como si sintiera el asalto entrante. Entonces sí. Posiblemente los proyectiles se detuvieron. Evan sintió que sucedió antes de verlo. Una ola de energía estalló hacia afuera de la nave, una onda de choque silenciosa que pareció ondular a través del espacio mismo. Los misiles se congelaron en pleno vuelo, atrapados por hilos invisibles, sus rastros brillantes suspendidos en la oscuridad. Las ráfagas de plasma se disolvieron sin causar daño en el vacío. Esparcidos como polvo, las naves atacantes se tambalearon violentamente como si fueran golpeadas por una fuerza de marea. Sus sistemas luchando por compensar la distorsión dentro de la cámara. Evan cayó de rodillas, abrumado por el poder absoluto que surgía a través de la nave. Se detuvo, jadeó, aunque no sabía con quién estaba hablando. A la nave, las flotas afuera, o él mismo: no les hagas daño. Y entonces la nave escuchó la energía, retrocedió y los misiles se desviaron. Sin un brazo, sus trayectorias se rompieron. Evan podía sentir una inteligencia dentro de la nave que no solo respondía a los ataques, sino que los interpretaba. Tenía la capacidad de destruir todo a su paso, pero se contuvo. ¿Por qué? Porque Evan había preguntado. La comprensión se apoderó de él como un peso. La nave no era un arma sin mente, estaba viva y lo estaba escuchando. Las flotas del Consejo retrocedieron aterrorizadas y desorientadas en la nave insignia de la coalición Terán. El almirante Boker agarró los bordes de su consola. Su expresión era una mezcla de ira y asombro. Detuvo el ataque, pero nos neutralizó. Sus oficiales miraron las pantallas de visualización que parpadeaban con lecturas de energía distorsionadas. No es solo una nave, alguien susurró, es un ser. El alto mando del Consejo se reunió en frenéticas transmisiones de emergencia. La humanidad debe responder por esto, mientras el oficial Zatan sisea. Su piel cristalina palpita de irritación. El chico tiene el control de la nave, intencionalmente o no, si permitimos que esto continúe. El equilibrio de poder colapsará de nuevo en la nave. Evan se puso de pie a trompicones. La habitación se calmó a su alrededor, los símbolos en las paredes cambiaron de nuevo, los patrones ahora más lentos como un lenguaje que se reescribía. Tocó el pedestal una vez más y las imágenes se vertieron en su mente, no caóticas esta vez, sino mapas claros de sistemas estelares que no reconoció, extrañas coordenadas alienígenas y luego una voz. No eran palabras exactamente, sino una presencia que resonó en su mente, un ritmo tranquilo y constante que se sintió como comprensión. Vete, Evan parpadeó, susurrando, vete a donde el pedestal brilló más y las imágenes se fusionaron en una estrella lejos de Orin Z rodeada de escombros arremolinados. Evan no la reconoció, pero la nave sabía que quería que la llevara allí. ¿Por qué?, preguntó su voz. El zumbido en respuesta se sintió paciente, como si la respuesta se revelara cuando llegara. Evan negó con la cabeza, no lo entiendes, no. Puedo pilotarte, no sé cómo. Y luego el pedestal cambió, líneas de luz se elevaron desde su superficie, fluyendo sobre sus manos y subiendo por sus brazos como fuego líquido. Jadeó mientras la energía se extendía, conectándose con él. No era doloroso, pero tampoco era cómodo, era algo más profundo, un vínculo. Las paredes a su alrededor se encendieron y de repente Evan comprendió que la nave no le estaba pidiendo que la pilotara, ya lo había elegido. Sus sistemas respondían a sus pensamientos, sus instintos. Él era su piloto, no a través de habilidad o conocimiento, sino a través de la conexión. La cámara a su alrededor comenzó a moverse, los paneles se deslizaron hacia atrás y las paredes se reconfiguraron. Una silla emergió del centro de la habitación, metálica, elegante y pulsante con luz. Evan vaciló, pero sabía que no había vuelta atrás. Dio un paso hacia ella y se sentó. En el momento en que lo hizo, la nave respondió. Las luces a su alrededor convergieron, fluyendo hacia la silla y envolviéndolo en un capullo de energía. Su mente explotó con nuevas sensaciones. Podía sentir la nave, no solo las paredes o los motores, sino
Todo era como si le dieran nuevo sentido su conciencia extendiéndose a través de su vasto casco a través de sus sistemas. En el vacío del espacio mismo podía ver la flota rodeándolos, sus naves diminutas y frágiles, podía sentir la presión de sus armas, la presencia ansiosa de sus tripulaciones, podía sentir la energía en las estrellas distantes, el zumbido de la gravedad tirando de los bordes del casco de la nave, era abrumador y por un momento Evan entró en pánico. Su respiración se entrecortó demasiado, susurró, «No puedo calmarme», parecía decir la nave, el zumbido se suavizó, estabilizándose, los latidos de su corazón lentamente, el pánico de Evan disminuyó, exhaló, permitiéndose enfocarse, la conexión se profundizó, podía sentir los motores, ahora inactivos durante tanto tiempo, pero vivos, esperando su orden, los mapas reaparecieron en su mente, las coordenadas brillaron intensamente, Evan levantó la vista, su voz, «Calma, ahora quieres que vaya allí, ¿no?». La nave zumbó en respuesta, y él supo que la respuesta era sí. Afuera, las flotas observaron impotentes como la antigua nave espacial comenzó a moverse lentamente. Primero, su forma masiva se desplazó hacia adelante, luego más rápido. Sus motores se encendieron con una fuerza que envió ondas de energía a través del sistema. La nave del Consejo se apresuró a seguir a su comandante gritando órdenes, pero la reliquia era más rápida que cualquier cosa que pudieran igualar. Se precipitó hacia el vacío dejando atrás rastros de luz como estrellas fugaces. Evan se sentó en la silla, sus manos agarrando los brazos mientras la nave lo llevaba lejos. El peso de lo que estaba sucediendo lo oprimía. Estaba solo en una nave que no debería existir dirigiéndose hacia un lugar que no entendía con una galaxia entera. Observándolo lo cazarían, pelearían con él, tratarían de tomar esta nave para ellos. Y él sabía que no podía dejarlos porque por primera vez desde que había subido a bordo, Evan entendió una cosa con absoluta claridad. La nave lo había elegido no porque fuera fuerte o inteligente o especial, lo había elegido porque era humano y de alguna manera la humanidad era la clave para lo que viniera después. Evan se sentó inmóvil en la silla del piloto. El resplandor, la energía de la nave surgía a su alrededor, ya no era abrumadora, estaba viva, cálida y familiar. Podía sentir cada parte de la nave estelar como si fuera su propio cuerpo. El temblor sutil del motor, el pulso constante del reactor, el zumbido silencioso que se extendía hacia el vacío. Se había convertido en su corazón, su conciencia. La nave confiaba en él y ahora él confiaba en ella. Afuera, la galaxia se volvió distante mientras la nave se elevaba por el espacio más rápido que cualquier cosa que Evan hubiera imaginado. La luz de las estrellas se reflejaba en la vista como un río de plata fundida, se desdibujaba y fragmentaba a través de la conexión. Evan entendió lo que estaba sucediendo. Los motores de la nave no solo la impulsaban hacia adelante, sino que manipulaban el espacio mismo, doblando y plegando la realidad para llevarlos hacia su destino. La estrella de las visiones brillaba en su mente, sus coordenadas estaban grabadas en sus pensamientos. Evan se reclinó en la silla y cerró los ojos, dejando que el silencio se instalara a su alrededor por primera vez. Se sintió tranquilo a pesar del peso de lo desconocido presionando sus hombros, pero esa calma no duró. El zumbido del barco cambió cada vez más brusco y urgente. Un pulso de energía corrió a través de sus sistemas como un escalofrío de advertencia. Los ojos de Evan se abrieron de golpe y lo sintió. Inmediatamente una presencia detrás de ellos, las flotas del Consejo lo habían seguido. De alguna manera, a pesar de la velocidad imposible del barco, sus naves de guerra habían encontrado una manera de rastrear su camino a través del vacío. La conciencia de Evan se extendió hacia afuera, extendiéndose hacia el espacio, y los vio docenas de naves parpadeando la existencia. Mientras emergían de sus propios saltos de disformidad, el más grande era el martillo de la unidad, un Dreadnought Tran erizado de armas, su agujero oscuro y Ular lo flanqueaban naves más pequeñas como cruceros de ataque cerianos, portaaviones de drones poyanos y naves de la milicia rebelde que se habían unido a la persecución, una alianza caótica forjada a partir de la desesperación y la codicia. Sus comandantes unidos, solo por la creencia de que no se podía permitir que el barco permaneciera en las manos de Evan. Por supuesto que lo siguieron. Evan murmuró, su voz amarga el pedestal a su lado palpitaba suavemente y sintió que el zumbido de la nave respondía firme y pacientemente. No tenía miedo, podía sentirlo, preparándose, calculando trayectorias, sistemas de armas, defensas. Evan apretó su agarre en los brazos de la silla. No quiero pelear, dijo en voz alta, aunque no estaba seguro de si estaba hablando con la nave o consigo mismo. Tiene que haber otra forma de comunicarse, Evan. Podía sentir que las naves del Consejo se movían hacia la posición, las armas comenzaron a cargarse, las torretas de plasma brillaban, los tubos de misiles, los rayos de energía en ciclo, calentándose. El Consejo había terminado de esperar, casi podía escuchar sus órdenes,
sus justificaciones, contener la amenaza, neutralizar al chico, asegurar la nave. Ya no lo veían como una persona, él era un obstáculo y lo destruirían para reclamar lo que creían que era suyo. La nave también lo sintió, el zumbido se volvió bajo y peligroso y los paneles se deslizaron hacia atrás a través de las paredes de la cámara. Las pantallas holográficas se encendieron mostrando la flota enemiga que los rodeaba, líneas de energía corrieron a lo largo del casco de la nave. Y Evan se dio cuenta de que se estaba preparando para defenderse, ya podría haberlos aniquilado si hubiera querido, podría vaporizar flotas enteras con una sola oleada de su poder, pero no lo había hecho porque Evan no le había dicho que esperara, susurró Evan, su mente estaba acelerada, la nave se detuvo como si estuviera escuchando. Tiene que haber una manera de detener esto sin matar a nadie a través de la silla, podía sentir la nave, considerando sus palabras, su inteligencia era vasta. Antigua, pero no era humana. No veía el mundo de la misma manera que lo veía para los arquitectos que lo construyeron. La misericordia podría no haber sido un concepto que valiera la pena considerar, pero Evan era humano, sabía cómo era la guerra, incluso si nunca había luchado en una, sabía el costo. Solo dame una oportunidad, dijo más alto. Esta vez déjame hablar con ellos. El pedestal pulsó en respuesta y Evan sintió que las defensas de la nave se relajaban, sus sistemas de armas se atenuaron, aunque la energía aún surgía debajo de su superficie, lista para desatarse si era necesario, extendió su mano. Pensamientos fusionándose con los sistemas de la nave, y por primera vez habló no con palabras, sino con intención. La nave amplificó su voz a través del vacío enviándola a cada nave de la flota. Este es Evan. Cole dijo su voz calmada pero firme, sé lo que estás pensando, crees que he tomado el control de esta nave, crees que soy una amenaza, pero estás equivocado, esta nave no me pertenece ni a ninguno de ustedes, está viva, está escuchando, y me eligió no porque sea fuerte o poderoso, sino porque soy humano, porque entiendo algo que todos han olvidado. Hizo una pausa dejando que sus palabras hicieran eco a través del silencio del espacio. Podía sentir las flotas escuchando a sus comandantes congelados en la indecisión. No tienes que luchar, Evan. Continuó, no tienes que destruir. Los arquitectos construyeron esta nave como una prueba, no un arma, una prueba de quiénes somos, de lo que elegimos ser. Ahora mismo tienes una opción. Puedes seguir luchando, seguir persiguiendo poder, seguir intentando conquistar algo que no puedes. Nunca lo entiendo, o puedes parar, puedes confiar en mí. Por un momento no había nada más que silencio. Las flotas flotaban, armas todavía apuntadas a la nave. El corazón de Evan latía en su pecho. Luego lentamente los cruceros Zatan apagaron sus armas un momento, después los porteadores Tan siguieron a las milicias rebeldes. Dudaron, pero cuando el temible martillo de la unidad atenuó sus sistemas de apuntado, ellos también cedieron. Evan se desplomó en la silla, el alivio lo invadió, los zumbidos de la nave se suavizaron como si ambos entendieran que la batalla había terminado por ahora. A través de la conexión la nave tiró de sus pensamientos nuevamente, instándolo a avanzar. El destino lo esperaba, la estrella que había visto en las visiones. Evan asintió. Déjalo ir, dijo. Silenciosamente la nave avanzó más rápido que antes, dejando las flotas del Consejo detrás. Evan observó cómo la luz distante de la estrella se acercaba, su brillo extraño y hermoso mientras se acercaban al campo de escombros que había visto en las visiones. Llegó a la vista miles de naves destrozadas, estaciones rotas, restos de una guerra olvidada, el último campo de batalla del arquitecto. La nave aminoró el vuelo hacia el centro del cementerio. La mente de Evan se llenó de comprensión cuando el pedestal se encendió más, su luz se extendió hacia afuera como una ola. Los escombros comenzaron a moverse, piezas moviéndose como si fueran tiradas por manos invisibles. Lentamente se reensamblaron formando formas que desafiaban la lógica, estructuras, patrones, un mensaje escrito en las estrellas. Los arquitectos no habían desaparecido, habían dejado una advertencia escondida aquí. Entre las ruinas su poder los había destruido, los había consumido. Cuando fallaron su prueba, ahora ofrecían a la humanidad y a todas las demás razas una elección. La nave no era un arma, era un administrador, un guardián del equilibrio. Había elegido a Evan para entregar ese mensaje. Evan se levantó de la silla, su corazón latía con fuerza mientras la luz se extendía por el sistema llegando al Consejo. La flota todavía permanecía en los bordes del cementerio. Él sabía que podían verla, podían sentirla. El zumbido de la nave resonó en su pecho una última vez. Una pregunta sin palabras. Evan miró hacia el vacío, a las reliquias rotas del pasado, y respondió suavemente: lo protegeré, lo prometo. La luz se desvaneció y la nave se quedó quieta. La elección había sido tomada. La galaxia nunca sería la misma.